Así que bueno, esta noche vamos a hablar un poquito de una palabra que Dios dice que nosotros deberíamos de utilizarla bastante en nuestra vida, porque es algo que nos lleva a otro nivel. Algunas veces uno dice, sí, pero yo tengo esa palabra, yo soy así. Pero eso es lo que nosotros pensamos a nivel de nosotros. Pero en realidad, a nivel de Dios, es otra cosa. Porque una cosa es la que nosotros pensamos, pero otra cosa es la que Dios piensa. Y recuérdense que los pensamientos de Dios siempre son más altos y más exigentes que los nuestros. Así que nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios piensa, no como nosotros pensamos. Así que de la palabra que vamos a hablar esta noche es de la humillación. Dios dice que el que se humilla delante de Él lo enaltece cuando llegue el momento. Así que la humillación para con Dios es muy importante. Porque cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, le estamos reconociendo que nosotros no somos nada y que Él es el que tiene todo el poder y el que tiene toda la gloria. Así que vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto esta noche. Vamos a hablar de la humillación. Versículo de base van a ser dos. Primero es Segunda de Timoteo 4, del 7 al 9. Y la palabra dice: He peleado la buena batalla. Esto es Pablo hablando. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Segunda de Crónicas 7:19 dice, del 19 a 20 dice: Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los estatutos y mandamientos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los arrancaré de raíz de la tierra que les he dado, y repudiaré este templo que he consagrado en honor a mí, en honor de mi nombre. Entonces los convertiré en el objeto de burla de todos los pueblos. Por eso es que cuando nosotros venimos al camino de Dios, esa normalidad que nosotros teníamos antes de ese orgullo, porque aunque uno diga, bueno, que yo no era una persona orgullosa, miren, dice un viejo refrán por ahí, que de mentiroso y orgulloso todos tenemos un poco. Así que esas son dos cosas de las cuales nosotros no podemos librarnos fácilmente. Pero cuando nosotros andábamos en un mundo, que no andábamos en los caminos de Dios todavía, por muy humilde que nosotros fuéramos, todavía habían ciertas cosas en nosotros, como cierto, un poquito de arrogancia, orgullo y todo ese tipo de cosas, el cual nosotros debemos de arrancarlo de raíz, ya que estamos en los caminos de Dios, porque Dios dice que Él resiste al orgulloso, mas da gracia al humilde de corazón. Entonces, como Pablo decía, él antes de conocer a Cristo era una persona perseguidor y una persona con poder y una persona arrogante y orgullosa. Pero después que él conoció a Cristo, todo eso lo echó a la basura. Así que lo que quiere enseñarnos la palabra de Dios es que cuando nosotros venimos a su camino y nosotros empezamos a conocerle, a través del tiempo debe de o debería de haber una transformación en nuestra forma de vivir. Y tiene que ser una transformación visible, que los demás puedan notar que hubo un cambio en nosotros. Por ejemplo, las personas que nos conocen antes de uno andar en los caminos de Dios ya saben cómo es uno. Pero cuando uno anda en los caminos de Dios y uno empieza a conocer la norma de Dios, tiene que haber un cambio notable, que la gente diga, óyeme, pero ¿qué le pasó a Freddy? Si Freddy era bien chalequeador, bien bromita, era
un tipo así, asá, pero ahora es una persona tranquila, es una persona que inspira paz, es una persona que ya dejó los chistes de doble sentido, ya no es una persona criticona, no es una persona que anda hablando mal de todo el mundo, la grosería con la que hablaba ya no la dice. O sea, tiene que ser algo visible si realmente Cristo vive en nosotros. Porque una cosa es que nosotros digamos, bueno, yo ando en los caminos de Dios, yo creo en Dios. Y otra cosa es que nosotros digamos eso, pero que el Espíritu de Dios no está en nosotros, porque realmente por dentro nosotros seguimos siendo la misma persona que antes de nosotros venía a los caminos de Dios. Y de esas personas así, habemos por millares. Decimos que somos cristianos, decimos que vamos a la iglesia, que leemos la Biblia, a lo mejor no aprendemos 2 o 3 versículos, pero realmente lo que realmente define es el fruto que nosotros damos en el día a día. Nuestra forma de tratar a los demás, nuestra honestidad para todo lo que es correcto delante de Dios, nuestra firmeza en lo que Dios dice que tenemos que estar firme, y ser persona humilde en vez de ser personas orgullosas. Esos son frutos del Espíritu de Dios que reflejan que en nosotros hay algo que antes no había. ¿Ok? Y eso es lo que Dios dice, porque Dios dice, pero si ustedes me abandonan y desobedecen mis estatutos y mis mandamientos que yo le he dado, ¿ok? Dice, lo arrancaré de raíz de la tierra que le he dado y repudiaré en el templo y lo consagraré como fuera de mi vida, pues vamos a decir, como de su gloria. ¿Por qué? Porque nosotros, una de las cosas que nosotros como seres humanos, y yo diría que eso es más por ignorancia de nosotros mismos, porque muchas veces no es que quizá uno lo haga con eso en mente, o sea, hacerlo de maldad y decir, a mí no me importa lo que Dios piense o lo que deje de pensar, yo voy a hacer esto aunque whatever. Algunas personas sí lo hacen, pero no vamos a decir que todo. Algunos de nosotros quizá hacemos cosas que desagradan a Dios y quizás nosotros mismos muchas veces no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está mal. Pero ahí es donde vuelvo a decir, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos va a dejar saber todas cosas que nosotros hacemos que no están bien delante de los ojos de Dios. Vamos a sentirlo. Vas a ver algo por dentro de nosotros que nos va a hacer sentir que eso no estuvo bien. Y eso es el Espíritu de Dios que vive en nosotros, lo que nosotros le llamamos conciencia. Que a veces uno dice, bueno, esa persona no tiene conciencia o la conciencia me está hablando. No, el Espíritu nos está hablando y nos está diciendo que estamos haciendo mal. Y por ende tenemos que corregirlo. Así que, por supuesto y desde luego, nosotros vivimos en un mundo que no es nada fácil. Y andar en los caminos de Dios aún es más difícil, y específicamente en estos tiempos. Aunque uno lo tenga claro y sepa que uno quiere hacer, porque uno ha sido transformado por el Espíritu de Dios, debido al sistema terrenal de este mundo en el cual nosotros vivimos, y que dependemos de un cuerpo que es tentado todos los días por muchísimas razones, y el viviendo en un mundo que está lleno de tentaciones por donde quiera que nosotros lo miremos. Y tenemos también una mente que es tentada todo momento. Entonces, ¿qué pasa con nosotros viviendo en este mundo lleno de tentaciones visual y mental? Que nosotros muchas veces nos confundimos y muchas veces muchos de nosotros caemos. Ahí es donde Dios dice que el espíritu que Él nos ha dado a nosotros es un espíritu de amor, de paz y de dominio propio, para que nosotros podamos resistir todas esas tentaciones que lleguen a nuestra vida. Porque el mismo Jesús dijo que nosotros íbamos a tener
tribulaciones y que íbamos a tener tentaciones, pero que el que resistiera esas tentaciones ibas a salir victorioso. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer para que Dios nos ayude a mantener esa fuerza y mantener esa firmeza de la cual nosotros hemos decidido. Siempre tenemos que pedirle ayuda a Dios. No pensemos, ahí es donde nosotros caemos en la trampa del enemigo. Cuando llega un momento, por ejemplo, uno lee la Biblia, uno puede leer la Biblia 10, 15, 20 veces, o sea, ya uno se la puede saber, pero eso no nos asegura a nosotros que nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros estamos, lo que ya nosotros sabemos, porque muchas personas conocemos de Biblia. Bueno, vamos a decir conocen, yo no conozco tanto de Biblia, pero hay muchas personas que conocen muy bien la Biblia, pero no la aplican al día a día. Entonces eso no les sirve de nada, porque mismo Dios dijo, yo no ando buscando oidores de mi palabra, sino hacedores de ella. Personas que la oyen, la hacen suya y la aplican al día a día. Eso es lo que nota la diferencia, porque hay muchísima gente, como en aquellos tiempos cuando Jesús vino, que estaban los fariseos, que eran los que estaban encargados de enseñar la palabra de Dios. Ellos tenían mucho conocimiento de la palabra, pero ellos no la aplicaban a ellos mismos, y por eso fue que Jesús los llamó víboras, los llamó mentiroso, los llamó hijo del diablo, porque él dice, ustedes le ponen carga a los demás que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Y por eso fue que ellos lo persiguieron y lo acusaron hasta que lo llevaron a la crucifixión y lo mataron. ¿Ok? Entonces, tenemos siempre que mantenernos alerta, porque Dios dice que Él quiere que lo que nosotros aprendemos lo pongamos en obra, que es la única forma que va a dar fruto en nosotros, y ese fruto va a ser visible para aquellos que no conocen de Dios. Así que tenemos que estar bien pendiente de todas esas cosas. Así que otra de las cosas que nosotros estamos en un mundo en el cual recuerden que en aquel tiempo Cristo, antes de morir, le pidió a Dios, o sea, Él intervino a Dios por nosotros, porque cuando Jesús vino aquí, Él fue parte humana y parte divina, y Él vio cómo vivía y cómo éramos los seres humanos y la maldad que existía en aquel tiempo, la misma maldad que existe hoy, a una escala mucho más grande. ¿Por qué? Porque hay mucho más gente. Así que Cristo intervino. ¿Por qué? Porque no quería que nosotros siguiéramos pecando de la forma que estábamos. Y Él le pidió a Dios, por ejemplo, como cuando Él murió, que Él dijo, Padre, perdona lo que no saben, lo que hacen. Y muchas de esas cosas es lo que dije al principio, que uno hace por falta de conocimiento. Y por eso que la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que Dios entiende eso. Ahora, cuando ya uno adquiere el conocimiento de las cosas que uno no debe de hacer y aún así lo hace, ya eso se llama una especie de rebeldía hacia Dios directamente. ¿Ok? Porque, por decir un ejemplo, si yo le digo a uno de mis hijos, no llegue pasado de las 10 de la noche, porque no me gusta, por decir, no llegue pasado de las 10 de la noche, y él no me hace mucho caso y llega a las 10:30, por decir. Si yo no hago una corrección y le dejo saber que el hecho de desobedecerme tiene consecuencias, la próxima vez él no va a llegar a las 10:30, vas a llegar a las 12, a la 1. ¿Por qué? Porque no hay una consecuencia. Entonces, cuando nosotros decimos algo, tenemos y nos desobedecen, tiene que haber una consecuencia para que la persona aprenda. Dios muchas veces hace eso con nosotros. Cuando nosotros adquirimos el conocimiento de la palabra de Dios y sabemos que no debemos de hacer algo y de toda forma lo hacemos, muchas veces pensamos que no pasa nada, porque realmente no nos pasa nada en ese instante. Pero las cosas de Dios no son cuando uno piensa, es cuando Dios sabe que es el momento. Por eso es que muchas veces
Uno hizo cosas que quizá uno no se recuerda, porque los años pasan y uno hizo cosas que uno no se recuerda. Pero eso está anotado allá arriba. Y si uno no se arrepiente, aún así uno no se ha recordado, pero si uno no viene a los pies de Dios arrepentido y le pide perdón por todas las cosas que uno haya hecho en su vida desde ese momento hacia atrás, ¿ok? Así uno se recuerde o no, pero uno le dice a Dios, perdóname por todos los pecados que yo he hecho, por todas las cosas malas que yo he hecho delante de ti. Así me recuerde o no me recuerde, tú sabes y tú sabes cuáles son, así que te pido perdón por todo eso. Si uno no se arrepiente delante de Dios, uno se va a encontrar en una posición muy desagradable. Y muchas veces Dios permite que pasen situaciones en esta vida mientras nosotros estamos aquí vivos para que nosotros nos arrepintamos de todas nuestras cosas malas. ¿Para qué? Para que podamos entrar al reino de los cielos. Por eso hay que hay gente que dicen, yo no sé lo que yo he hecho en mi vida, que Dios me está castigando así, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo estoy salado, salgo de una para meterme en otra. Esas son evidencias de que Dios está trabajando contigo para que te arrepientas y vengas a los caminos de Dios y Él te pueda perdonar, porque Dios no quiere que tú te mueras y te vayas al infierno. Pero muchas veces nosotros somos muy duros de corazón y no lo vemos de ese punto de vista. Y por eso es que nos pasa lo que nos pasa muchas veces. Así que nosotros debemos de entender que andar en los caminos de Dios no es fácil, pero es lo mejor. Pablo fue un hombre que tuvo la capacidad de tener una visión apropiada a lo que era él como hombre y de lo que era Dios. Por suerte que Pablo pudo entender eso y fue transformado de ser un perseguidor de los cristianos a ser un pescador de los cristianos que lo trajo, o sea, de los que no conocían a Dios para que lo conocieran. Así que muchas veces nosotros cometemos muchos errores al transitar hacia el propósito de Dios. Y por ejemplo, uno de esos es que transitamos a Dios por el camino de la razón. ¿Por qué? Intentamos en forma humana y finita entender el mover de Dios, y eso es algo que nosotros no lo vamos a entender. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos por qué pasan las cosas, por qué Dios permite que pasen las cosas y cómo es que Dios trabaja. Dios es Dios y hay que dejárselo a Él, y simplemente nosotros tenemos que tener bien claro de que Dios tiene el control de todo y confiar en que como Él es Dios y tiene control de todo, Él todo va a hacerlo de la forma que más a nosotros nos convenga, aún así nosotros no lo entendamos. ¿Ok? Así que otra de las cosas es Dios, que nosotros andamos en el camino de Dios, que nos esforzamos muchas veces por alcanzar en forma racional entender a un Dios que actúa fuera de la razón humana. Otra cosa que tratamos de ganar la gloria humana como quien alcanza a Dios mismo, y estamos totalmente equivocados, son razones equivocadas. Así que alimentamos nuestros egos solo para sentirnos bien con nosotros mismos, y eso no está bien delante de Dios. Así que transitando a Dios por el camino de éxito, esto es lo que nosotros hacemos. Creemos que los logros económicos lo son todo, y estamos equivocados. Medimos todo a través del dinero y las posiciones, y aún estamos más equivocados, porque Dios dijo que la riqueza del hombre no depende de las cosas materiales que tengan, sino de qué tan rico espiritualmente es para con Él. Así que el mundo y su visión nos invaden y corremos en forma desenfrenada hacia lo que el mundo ofrece. Otra cosa es que tratamos de impresionar a los hombres y Dios con lo que nosotros tenemos, y a Dios con nada de lo que nosotros podamos hacer lo vamos a impresionar. Así que otra de las cosas que nosotros hacemos cuando transitamos a Dios por el camino de la religión son estas. Intentamos de convencernos que la religión es buena.
pero la religión es un espíritu inmundo. Recuerden que el mismo Jesús dijo, no sigan ninguna religión, porque las religiones ninguna salvan. Otra de las cosas que hacemos, intentamos acercar a un Dios que no es religioso a nuestra vida, cargada solo de viejas tradiciones, y eso no funciona así. También creemos que el camino hacia la gloria solo son nuestras acciones repetitivas. No podemos hacer ese tipo de cosas. Muchas veces que nosotros repetimos y hacemos cosas repetitivas, pensamos que esas son las oraciones que llegan a los oídos de Dios. Por ejemplo, yo vengo de una familia católica. Okay. Los católicos nos enseñaron desde pequeñito a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, y yo no sé qué, y el Rosario, y yo no sé cuántas cosas. Entonces, ¿qué hacía uno? Uno repetía eso todos los días. Muchas veces uno lo hacía inconscientemente, porque yo lo llegué a hacer. Uno lo hacía inconscientemente sin tener el conocimiento de lo que eso realmente significa. Por eso fue que Jesús le enseñó a sus discípulos cómo debían de orar. Y para eso, la única oración que Jesús dejó como ejemplo fue el Padre Nuestro. Es la única oración que está plasmada en la Biblia, ninguna de las otras. Y Él le enseñó cómo era que teníamos nosotros que empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿ok? Y santificado sea tu nombre. Y así, de ahí por delante. Pero Él nos enseñó cómo lo debíamos hacer. No es como nosotros pensamos, repitiendo lo mismo siempre. Eso no llega a los oídos de Dios. Por eso es que hay una diferencia en el rezar y el orar. Orar, ya sabemos lo que es una conversación que uno tiene con Dios, y tal como uno la tiene con cualquier persona. Una conversación, nunca, ningún ser humano, jamás y nunca, va a tener la misma conversación de comienzo al final con una persona o con diferentes personas más de una vez. Uno puede tener la misma conversación, vamos a decir, no la misma conversación, hablar del mismo tema con diferentes personas, pero no va a ser la misma palabra que uno va a soltar. Pero cuando uno reza, porque son cosas que uno se lo aprende, uno repite lo mismo. Cuando oramos, nosotros nunca vamos a repetirle lo mismo a Dios. Siempre vamos a decirle algo diferente. ¿Por qué? Porque es una conversación, no es algo así como que nos lo aprendimos, nos lo embotellamos y siempre vamos a repetir lo mismo, porque eso delante de Dios no tiene ninguna evidencia. Ahora, el otro camino verdadero que la Biblia enseña a la gloria es esto, es entender y elevar nuestra razón a tal punto cuando ya no entendemos más, porque Dios es mucho más que lo que nosotros podemos razonar. Por eso es que Dios dice, lo que es posible que tú puedas hacer, tú lo haces, no me lo pidas. Ahora, a mí déjame lo imposible, porque yo soy el Dios de lo imposible. También es dejar que Él, con su poder, anule nuestros prejuicios y conceptos, porque Él es mucho más que una gran idea y mucho más que un gran concepto. Así que es entender que Él nos amó cuando no teníamos nada, y cuando creíamos alcanzar todo, aún Él es mayor que nosotros. Así que a Él no le sorprende nada de nuestros logros, como ya dije, ya que Él nos ha dado todo. Todo lo que nosotros tenemos es porque Él lo ha permitido. ¿Por qué? No es simplemente porque Él nos lo haya puesto en la mano, es simplemente porque Él nos da vida para que nosotros podamos lograr nuestros objetivos. Así que para Dios nosotros no tenemos nada nuevo. Todo lo que nosotros hacemos es ya conocimiento de Dios. Así que no podemos alcanzar a Dios a través de nuestros ritos o esfuerzos. El único camino a la gloria de Dios es la humillación. Entender que Él lo es todo. Nada somos sin Él, como dijo Jesús, que nada sin Él podíamos hacer.
pero con Él nosotros podemos todo. Así que su misericordia, dice la palabra, es para siempre. Aunque muchas veces nosotros tomamos caminos equivocados para acercarnos a Dios, no sirven los atajos, sino que caminar siempre entendiendo que Él es Dios y reconocer nuestra condición y necesidad de Él en toda nuestra existencia es lo más importante. Miren, yo creo que Dios se goza, porque así lo dice la palabra, cuando nosotros entendemos que Dios lo es todo. Cuando nosotros entendemos eso y empezamos a depender de Él en todo, ahí es donde entonces esas bendiciones y esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros empiezan a llegarnos a nuestra vida de muchísimas formas. No necesariamente tiene que ser con cosas materiales, puede ser con salud, puede ser con cuidado de nuestros hijos y muchísimas cosas. Dios nos bendice de diferentes maneras, pero las bendiciones de Dios, cuando nosotros somos obedientes a su palabra, empiezan a llegar a nuestra vida y con el tiempo nosotros lo vamos a notar. Entonces, por ende, una de las cosas que yo entendí y que sigo entendiendo y sigo aplicando es que si nosotros aprendemos a depender de Dios cada día más y a vivir de una forma que a Él le agrade más, nosotros no tenemos que preocuparnos por nada. Porque todo lo que nos va a pasar o que Dios permite que nos pase en nuestra vida es para nuestro propio beneficio. Dios no va a permitir que el enemigo llegue a arruinar nuestra vida por puro placer o hacernos daño. Recuérdense que la palabra enseña que aquellos que viven para agradar a Dios viven bajo la protección de Él. Así que el vivir bajo la protección de Dios es la mejor protección que nosotros como ser humano podemos tener. Ahí no hay gobernante que pueda, ahí no hay nada que pueda, porque Dios, encima de Dios no hay nadie. Y por encima de Él jamás va a haber nadie. Así que yo creo que sería de sabiduría que nosotros nos acercamos a Dios y empecemos a vivir de una forma que lo agrade más a Él que al mundo, para que nosotros podamos entonces empezar a disfrutar más de lo que estamos disfrutando de la bendición y las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros.